Muy buenas tardes, amigas y amigos, una vez más aquí con ustedes, saludándoles con afectos a todos ustedes, a los que están aquí en nuestro país, a los que están fuera de nuestro país, a todos los dominicanos y dominicanas y a todos los que conviven aquí con nosotros en nuestro país. Agradeciendo a Dios, nuestro Señor, estar aquí con ustedes en nuestro programa dedicado al mundo del trabajo, un programa para el bienestar de los trabajadores y la orientación de nuestra clase trabajadora del campo, de la ciudad, empleados públicos, privados, pensionados, jubilados, en fin, todos los que componen el mundo del trabajo, especialmente nuestra Confederación Autónoma Sindical Clasita CAS. Gracias a Dios nuestro Señor y vamos a iniciar nuestro programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a dar lectura, como de costumbre, al Evangelio que corresponde al cuarto domingo de Cuaresma y que corresponde a mañana domingo. Y la primera lectura es David es ungido rey de Israel. Y esto nos lo trata el libro de Samuel, capítulo 16, versículos 1, 6, 7 al 10. En aquellos días, el Señor le dijo a Samuel: llena la cuerna de aceite y vete, por el encargo mío, a Jesé, el de Belén, porque entre sus hijos me he elegido un rey. Cuando llegó, vio a Eliab y pensó: seguro el Señor tiene delante de su ungido. Pero el Señor le dijo: no te fijes en las apariencias ni en su buena estatura. Los rechazo, porque Dios no ve como los hombres, que ven la apariencia. El Señor ve el corazón. Jesé hizo pasar a 7 hijos suyos ante Samuel, y Samuel le dijo: tampoco a estos los ha elegido el Señor. Luego preguntó a Jesé: ¿se acabaron los muchachos? Jesé respondió: queda el pequeño, que precisamente está cuidando las ovejas. Samuel dijo: manda por él, que nos sentaremos en la mesa mientras no llegue. Jesé mandó por él y lo hizo entrar. Era de buen color, de hermosos ojos y buen tipo. Entonces el Señor dijo a Samuel: anda, úngelo, porque este es. Samuel tomó la cuerna de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. En aquel momento invadió a David el Espíritu del Señor y estuvo con él en adelante. Eso es la palabra del Señor. Y te alabamos a ti, Señor. Y el Salmo responsorial que nos plantea es el Salmo 22, del 1 al 6. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia las fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor a su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por los años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y la segunda lectura que nos plantea la Iglesia para ese domingo cuarto de Adviento, de Cuaresma, Adviento de Navidad, de Cuaresma, es la lectura de la carta del apóstol de San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos 8 y su siguiente, del 8 al 14. Y dice esta carta de San Pablo lo siguiente: hermanos,
En otro tiempo eran tinieblas, ahora son luz en el Señor. Caminen como hijos de la luz, toda bondad, toda justicia, toda verdad. Todo esto son frutos de la luz, buscando lo que agrada al Señor, sin tomar parte de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien denunciándolas, pues hasta da vergüenza mencionar las cosas que ellos hacen a escondidas, pero la luz, denunciándolas, las pone al descubierto, y todo descubierto es luz. Pero eso dice: despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz. Y el Evangelio para hoy, para mañana, que estamos hablando mañana, que estamos en el cuarto domingo de Adviento, nos dice lo siguiente. Según San Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 41. En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús contestó: Ni este pecó, ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día, tenemos que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche, y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se la ungió en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista, y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿no es este el caso el que se sentaba a pedir? Unos decían: el mismo. Otros decían: no, es él, pero se le parece. Él respondía: soy yo. Y le preguntaban: ¿y cómo te has abierto los ojos? Él contestó: ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y dijo que fuese a Siloé y que me lavase. Entonces fui, me lavé y empecé a ver. Le preguntaron: entonces, ¿está él contento? No sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replican: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos y volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú, qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó que es un profeta. Pero los judíos no se creyeron que aquel había sido ciego y había recibido la vista, hasta que llamaron a sus padres y le preguntaron: ¿es este tu hijo, de quien dice ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo, que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos nosotros, y quien le ha abierto los ojos, nosotros tampoco. Lo sabemos, tampoco nosotros lo sabemos. Pregúntanselo a él, que es mayor y puede explicarse. Sus padres respondieron así porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya estaban
ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya es mayor, pregúnteselo a él. Llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron: confiésalo ante Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Contestó él: si es un pecador, no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron de nuevo: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: se lo he dicho ya y no me han hecho caso. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿También ustedes quieren hacerme discípulos suyos? Ellos lo llenaron de improperios y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Él replicó: pues eso es lo raro, que ustedes no saben de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que es religioso y hace su voluntad. Jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si esto no viniera de Dios, no tendrían ningún poder, les replicaron. Empecatado naciste tú de pies a cabeza, y nos va a dar lecciones a nosotros. Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado. Lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús les dijo: los está viendo. El que está hablando, ese es el Hijo. Creo, Señor. Y se postró ante él. Jesús le añadió: para un juicio he venido a este mundo, para los que me vean y para los que ven queden ciegos. Los fariseos que andaban con él oyeron esto y le preguntaron: ¿también nosotros estamos ciegos? Jesús le contestó: si tuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen que ven, su pecado persiste. Esto es palabra del Señor. Como podemos ver, un evangelio bastante largo, y la reflexión, la meditación que nos hace Rayo de Luz es breve, y voy a darle la lectura. Leemos esta meditación de la revista católica Rayo de Luz, que sale cada mes y que siempre recomendamos leer esta revista mensual. Dice la meditación: el exceso de atención en busca del éxito material conduce a perder la conciencia de lo que es más importante en la vida. Se pierde la noción de quiénes somos y hacia dónde debemos caminar. Entre otras palabras, no volvemos ciegos. Aún teniendo una visión perfecta, carecemos de la luz que alumbra el alma y capacita para ver la presencia de Dios en lo cotidiano. Nos volvemos más ciegos que el ciego de nacimiento de que se nos habla en el Evangelio, donde también se presenta a los fariseos que en su afán de ignorar la luz divina se hunden en una ceguera abismal que lo distancia de la luz verdadera para ser fuertes incrédulos. Acerquémonos a la imagen de este ciego de nacimiento, que enseguida se abrieron sus ojos, reafirmó que Jesús lo había hecho, lo proclamó como un profeta y se postró ante él. ¿Cuántas personas caminamos ciegos por senderos oscuros
que por el pecado de la soberbia no podemos ver los signos de la presencia de Dios, y aunque veamos con los ojos del cuerpo, carecemos de la luz del Espíritu, ignorando el sufrimiento de los que nos rodean y la realidad de la descomposición social que estropea el plan de Dios y la pérdida de la paz que trajo Jesús a este mundo. Pero el Señor no nos deja ahí. Dirige su mirada de misericordia, que nos invita a un encuentro con Él, como hizo con ese ciego, porque Él es, como dice el Salmo, lámpara para mis pasos, luz en el sendero. Abrámonos a la luz del Señor. Él nos espera siempre para hacer que veamos mejor, que darnos más luz para perdonarnos. Oración. Padre de misericordia, que en esta Cuaresma podamos quitarnos toda la mugre de los pecados que no nos permiten ver la luz, que iluminan nuestros pensamientos y acciones y que me acercan a tu corazón. Amén, amén. Dentro de unos segundos volvemos con ustedes. Gracias, amigos y amigas, por estar con nosotros, por esperarnos después de esta lectura y estas orientaciones que nos da en este cuarto domingo de Cuaresma la Iglesia para el día de mañana, y que dimos lectura y leímos ese evangelio hermosísimo donde Jesús da la vista a un ciego y que los fariseos como los judíos negaban a reconocer a Jesús como profeta. Hoy vamos a tener una vez más a mi hija Annelise del Río y vamos a hablar sobre un tema importante. Como ustedes conocen, Annelise es psicóloga y siempre nos trae un tema de interés en nuestro programa Los Trabajadores para que ustedes y la familia puedan reconocer y avanzar en todo este proceso de aprendizaje. Siempre estamos aprendiendo. Y hoy vamos a hablar sobre la autoconfianza. Como todos conocemos, auto es una palabra que significa por sí mismo. Estamos hablando de la autoconfianza, o sea, la confianza que debemos de tener en nosotros mismos. Y le pregunto a mi hija, ¿cuál es el objetivo de la autoconfianza? El objetivo, ¿qué busca la autoconfianza? No, bueno, buenas tardes a todos. Gracias, papi, por la invitación una vez más. Bueno, la autoconfianza, vamos a empezar definiendo qué es la autoconfianza, que es importante definir. La autoconfianza es la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos, la capacidad, reconociendo la capacidad que tenemos de nosotros mismos, y cuando nosotros mostramos la seguridad también en nosotros, esa seguridad que tenemos de nosotros. Eso es la autoconfianza. ¿Cuáles serían las características que nosotros podemos decir tenemos para las características de las personas que no tienen autoconfianza? Bueno, las personas que no tienen autoconfianza son las personas que son, como yo dije, son personas que son inseguras, son personas que solamente hablan, pero que normalmente no accionan, no se reconocen a sí mismas, normalmente no saben sus talentos, se comparan con los demás. Normalmente, como tú te comparas con los demás, pues entonces comienzas a tener inseguridad porque no te das cuenta de tus talentos, sino que estás enfocado en los demás. Todas esas cosas pues no nos acercan a las oportunidades, y todo eso trae como secuela el no tenernos autoconfianza a nosotros mismos. También para emprender, o sea, todo eso nos va a ocasionar muchísimos problemas cuando no tenemos confianza en nuestras capacidades. O sea, nosotros tenemos que hacer lo que siempre recomendamos, interiorizar nosotros mismos. Exacto, una autoinspección. Una autoinspección, o sea, nosotros mismos inspeccionarnos para ver nuestras debilidades, para ver nuestras dificultades, nuestros problemas, pero también ver nuestras posibilidades. Exacto. Y nuestras capacidades. Y viendo nuestras capacidades, entonces uno dice, ¿cómo puedo mejorar
mi espíritu de autoconfianza, cómo yo puedo mejorar, cómo puedo lograr yo tener una verdadera autoconfianza en mí mismo a través de una evaluación, cómo podría yo llegar a mejorar y a tener una verdadera autoconfianza en todas mis acciones, en toda mi vida, en todo lo que es mi caminar. Bueno, lo primero es que tenemos que conocernos a nosotros mismos. O sea, hacer una autoevaluación. Exacto. En psicología se habla mucho del insight, que no sé por qué siempre se abren cosas de inglés, pero es eso mismo, hacernos una evaluación a nosotros mismos, una introspección. Un insight es eso mismo, un adentro. Realmente es un adentro, un mirarnos. Para conocernos. Para conocernos, claro. Cuando nosotros nos conocemos, pues de esa misma manera que nos conocemos, podemos saber nuestras capacidades y también reconocer nuestras limitaciones. Porque si nosotros sabemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades, podemos realmente ver si tenemos debilidades, fortalecerlas. Y si tenemos fortalezas, también fortalecerlas. Porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros tenernos autoconfianza. Entonces, viéndonos de esa manera, como dije anteriormente, no compararnos con los demás. Y si no vamos a comparar con los demás, que eso sea un desafío de yo decir, por ejemplo, Gabriel del Río es exitoso, vamos a suponer, siendo sindicalista. ¿Qué yo puedo ver como a Gabriel del Río? ¿Qué yo puedo seguirlo a él? ¿Qué yo puedo ver bueno en él, en esa comparación, para yo poderlo seguir a él, para yo poder tener éxito como él en sus cosas? O sea, que las comparaciones no son del todo mal, siempre y cuando tú veas lo positivo de esa persona. Otra cosa también que nos puede favorecer para tener autoconfianza es ser positivo. O sea, dentro de lo no tan bueno, ver lo positivo. Yo siempre le digo a los pacientes, siempre le digo a todas las personas, que dentro de lo no tan bueno siempre debemos buscar el para qué y también buscar qué es lo bueno, porque siempre hay algo dentro de lo no tan positivo, algo positivo, o sea, algo que debe de ser, que tiene que ser positivo dentro de lo no tan bueno. Entonces todo eso nos va a generar a nosotros esa autoconfianza. Bueno, no, la autoconfianza es fundamental en nosotros mismos. Realmente. Porque cuando uno no tiene confianza en lo que uno va a emprender, en lo que, primeramente en lo que uno tiene que evaluarse, ese ensimismarse, conocerse a sí mismo. Exacto, un diálogo interno, es tener un diálogo interno con uno mismo. Uno mismo, uno dice, bueno, ¿qué es lo que yo soy? ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis posibilidades reales? Y entonces, teniendo esa autoevaluación, esa ensimismarse, entrar en sí mismo y poder uno reflexionar, entonces uno puede tener realmente decir hacia dónde voy, con qué elementos, con qué condiciones, con qué posibilidades. Y accionar, eso nos va a ayudar a tener una acción concreta, específicamente, a sabienda por dónde voy y cómo soy y cómo lo voy a hacer. Porque uno de los grandes problemas que tenemos en esa autoconfianza es no conocernos. Exactamente. Es no conocernos. Lo que yo dije, conocer nuestras debilidades, conocer nuestras fortalezas, para entonces nosotros poder crecer en eso. Porque si no, entonces, si no te conoces, entonces no puedes tener confianza en ti misma, en qué es lo que tú puedes hacer, cuáles son tus capacidades. Por eso la autoconfianza dice eso mismo, la percepción de nuestras capacidades, la percepción de nuestras capacidades. Bueno, así es que esperamos que con estas palabras hermosas y de orientación podamos realmente evaluarnos, conocernos y poder emprender caminos con mayor confianza en lo que voy a hacer, teniendo en cuenta mis condiciones, mis cualidades, conocernos a nosotros mismos para poder decir, ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo? ¿Doy un paso positivo o sencillamente me quedo en la retaguardia? Así es que esperamos que ustedes hagan una reflexión sobre estas ideas y hacer posible mantener la confianza en nosotros mismos confiar en todo lo que vamos a hacer para hacer un camino correcto, adecuado, sobre todo para servir al bien común, para yo poderme desarrollar a nivel personal, junto con los míos, con mi familia, pero también poner todas mis capacidades para servir a los demás. Porque si no estamos sirviendo, no podemos avanzar. Tenemos que servir, y ese ha sido nuestro espíritu. Vivir para servir. Durante todos estos años. Dentro de unos segundos volvemos para ustedes y gracias, mi hija, por este momento importante de hacer reflexión
en este tema tan importante sobre la autoconfianza que en nosotros mismos nos va a fortalecer para el desarrollo de nuestras condiciones como seres humanos en nuestro mundo que nos ha llamado a vivir. Muchas gracias y será hasta un próximo programa. Y ustedes quédense con nosotros. Volvemos con ustedes dentro de unos segundos, por favor. Bien, amigas y amigos, muchas gracias por continuar con nosotros después de esa importante conversatorio con mi hija Annelise del Río sobre la autoconfianza. Bien, quiero dar algunas informaciones importantes y otras comentar sobre algunas noticias que realmente son de interés para el país. En primer lugar, quiero decirles que en estos últimos días he tenido un trabajo de carácter internacional. Primeramente estuve en Brasilia en los últimos días. Esa actividad en Brasilia fue ya del Comité Ejecutivo de la Confederación Sindical de las Américas. Existe una confederación en todas las Américas que se llama Confederación Sindical de los Trabajadores y las Trabajadoras de las Américas. Esta organización tiene a las grandes mayorías de los trabajadores organizados desde, digamos, desde el norte, desde Alaska, todo lo que viene siendo el Canadá en sus dos vertientes, Quebec, que habla francés, y la parte anglosajona, después Estados Unidos, ya como países del norte, y México, que pertenece también al Norteamérica. Después de Norteamérica tenemos todos los países centroamericanos, que son una cantidad importante, como son Panamá, Costa Rica, en fin, todos esos países que son múltiples. Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, países centroamericanos. Pero frente a los países centroamericanos, tenemos en las cuencas del Caribe una cantidad importante donde estamos nosotros, República Dominicana, Haití, junto con nosotros, Cuba, Puerto Rico, Jamaica como islas mayores, y después vienen una cantidad de islas que se les consideran islas menores, son la del Caribe inglés, el Caribe francés, Martinica, Guadalupe, todas las islas del Caribe inglés y también la del Caribe holandés, Curazao, Aruba, Bonaire, San Martín, y todas estas islas componemos las cuencas del Caribe. Y luego tenemos ya todo lo que es América del Sur, toda esa América del Sur, digámoslo así, comenzando ya por Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y el gran componente de todo, Brasil. Y arriba de Brasil tenemos ahí la Guyana y la Guyana francesa y Guayana, que es un país, y lo que era una de los países colonias de Holanda, Surinam. Esos tres países que te habla uno inglés, otro te habla holandés y otro te habla francés. Y ya la parte francesa es considerada como territorio de Francia, igual que Martinica y Guadalupe, que se consideran como territorio de la Francia en el exterior. Toda esa gran América, las grandes mayorías de los trabajadores organizados están dentro de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de la América, CSA. Altagracia Jiménez, Francisca Altagracia Jiménez, es vicepresidenta adjunta de esa gran confederación en representación de nuestra Confederación Autónoma Sindical Clasita CAS. Pues bien, esa gran central tiene su sede en Uruguay y celebramos recientemente del 26 de febrero al 4 de marzo, celebramos en Brasilia, la capital de Brasil, un gran encuentro regional con varios temas importantes. El más importante fue el tema del Comité Ejecutivo de esa gran confederación de las Américas, la CSA.
con la presencia de la compañera Altagracia como vicepresidenta, con el compañero presidente, con Rafael Freire, que es nuestro secretario general y líder de toda esta gran organización de trabajadores y trabajadoras de las Américas. Y allí estuvimos en ese gran encuentro de la Confederación, de su comité ejecutivo, y también en unos talleres importantes para dar seguimiento a los equipos de trabajo que estamos realizando en todas las Américas Latinas, en todas las Américas, ya no latina solamente porque hablamos América Latina, de los países que hablamos el idioma que viene del latín, pero sabemos que el inglés no viene del latín, pero el francés, el portugués y todo lo que es el español son idiomas que todos conocemos que vienen del latín, y por eso se llama la Gran América Latina, aunque tenemos varias islas que habla francés, que habla holandés o que habla inglés, pero el gran continente, incluyendo el Caribe, Cuba, Haití, República Dominicana y Puerto Rico, hablamos francés o creol, y la República Dominicana, que hablamos español, y Puerto Rico y la isla de Cuba. De todos modos, celebramos ese gran encuentro donde se informó todos los aspectos financieros del año pasado, el manejo de nuestra confederación óptima, como nuestro líder Rafael Freire, máximo secretario general de nuestra central de las Américas, dio un informe de todo, de dónde provienen nuestros fondos y cómo se manejó el crecimiento, las nuevas organizaciones que se afiliaron a nuestra central, que hoy sigue siendo la más importante organización de los trabajadores y las trabajadoras de América Latina. Recuerdo que esta nueva central, la Confederación Sindical de las Américas, fue un gran encuentro en Panamá de dos centrales que se unificaron en las Américas. Una fue la Central de Trabajadores de Inspiración Cristiana, la CLAT, dirigida a nuestro gran líder Emilio Máspero, y la otra era la Confederación de Sindicatos de la ORIT, la Organización Regional Interamericana de Trabajadores. Esas dos centrales, la ORIT y la Central Cristiana, se unificaron y crearon entonces la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, CSA, que son las siglas. Bueno, ahí estuvimos en Brasil. Interesante, una vez más, conocer, estar en Brasilia, una ciudad extraordinariamente creada en forma de un avión, de un aeroplano, todo el planificador de ese gran Brasilia. Acordémonos que la capital de Brasilia, la capital de Brasil era Río de Janeiro, y que luego se creó un poco más al norte, tirando casi hacia el centro de ese gran país de Brasil, se creó esa ciudad nueva que se llama Brasilia, ahora donde están todos los órganos importantes de esa ciudad. Bueno, allí tuvimos un gran encuentro, además de nuestro comité ejecutivo, con Lula. Lula, nuevo presidente electo en Brasil, con todas las dificultades que tuvieron para asegurar el triunfo de Lula, tuvo una conferencia importante para todos nosotros, donde reafirmaba su trabajo para defender los derechos de los trabajadores, para defender cada uno de los posicionamientos de los trabajadores y seguir trabajando junto con las centrales. Nos informó que las 6 centrales o 5 centrales de Brasil se unificaron con él para programar de nuevo el accionar de esas centrales sindicales, donde está la CUT de Brasil, está la Confederación UGT, y están entre otras centrales importantes brasileñas, y que el presidente Lula está trabajando junto con los trabajadores para buscar soluciones a los problemas fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras de Brasil, el país más grande del mundo, como dicen los brasileños. Y entonces también tuvimos otro encuentro importante con el expresidente de Uruguay, que estuvo con nosotros también en ese gran encuentro,
y que tuvimos la suerte de tirarnos fotos con ese gran expresidente. Así que ese fue mi primer encuentro, en el cual estuve en Brasilia una semana de trabajo en los distintos quehaceres de nuestra labor como dirigente sindical. Dentro de unos segundos volvemos con ustedes. Por favor, quédese con nosotros. Bien, amigas y amigos, después de esa actividad tuve que salir ya, digámoslo así, tuve que salir del 9 al 15 fuera del país. Ahora, en esta ocasión fue al Consejo Sindical de Trabajadores y Trabajadoras, Consejo Sindical de los Trabajadores de la Confederación Sindical Internacional. Este gran encuentro del Consejo, del cual yo soy miembro, de esa Confederación Sindical Internacional, se celebró también allá en Bruselas, Bélgica. Fue un gran encuentro. Lamentablemente allí tuvimos que separar a nuestro secretario general que habíamos elegido recientemente en el Congreso que se había celebrado unos meses antes por algunas dificultades, y fue un gran encuentro. Se decidió de 72 votos, la gran mayoría, solamente 10 votos a favor y unas abstenciones en favor de que se quedara nuestro secretario general. Lamentablemente, la mayoría entendió que en estos momentos era conveniente por algunas dificultades. Él no tuvo culpa de nada, porque las acusaciones pueden demostrar que todas eran falsas, pero sin embargo hubo necesidad de llegar a acuerdo y de buscar un nuevo secretario general para la confederación sindical más importante del mundo, que tiene su sede también en Bruselas, la capital de Bélgica. Y entonces el próximo 10 del mes de junio, con motivo a la Organización Internacional del Trabajo, que vamos a celebrar en Ginebra, vamos a celebrar un consejo presencial para elegir un nuevo secretario general de nuestra Confederación Sindical Internacional. Pues bien, eso fue una gran actividad. De allí pasé, como muchos me han preguntado, pasé a Holanda para saludar a mi hija y a su familia, a mi hija Gabriela, que tengo allá en Holanda. Bueno, eso fueron unas actividades importantes, y estuve regresando el miércoles ya en la noche de ese encuentro importante en Bruselas y en Ámsterdam con la familia. Fue un evento importante. Por otro lado, tengo que informar también que UNACK celebró su comité ejecutivo. La compañera líder de esa institución, Rafaela Figuereo, tuvo también un gran encuentro sobre liderazgo. Igualmente también tengo que informar que el compañero Expedito estuvo también en Washington en una importante reunión con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, representando a nuestra Confederación Autónoma de Sindical Clasistas CAS. También la compañera Altagracia estuvo también de viaje en estos días ya en Portugal, en un importante encuentro de la CES, del Consejo Económico y Social de la Unión Europea, del cual Altagracia, que es nuestra vicepresidenta ejecutiva, estuvo en esa importante actividad. También celebramos el día 8, el Día de la Mujer, un acto importantísimo allá en Higüey, con la presencia de las compañeras Altagracia Jiménez y el compañero Manolo Ramírez, nuestro gran líder en todo el este. Indudablemente allá en la provincia de Altagracia celebramos en Bávaro ese gran encuentro de la mujer trabajadora, con la presencia orgullosamente de María Pérez, de Altagracia Jiménez, y nuestro gran líder Manolo Ramírez, que saludamos y felicitamos por ese gran encuentro del Día Internacional de la Mujer, un encuentro importante. También nuestra ministra Mayra tuvo un gran encuentro de la mujer ese día, un gran encuentro de la mujer, el Día de la Mujer, que nos sentimos orgullosos de esa ministra de la mujer, viene también del movimiento sindical. Por otro lado, también tenemos que saludar con mucho cariño el aumento salarial. Fue el miércoles 8, todo el día, de unas discusiones amplias con el sector empleador, y agradecer al ministro de Trabajo su empeño, pero también agradecer al presidente de la República, que hizo posible ese gran aumento que se logró
Ya él había hablado en Congreso Nacional de que era necesario aumentar el salario más arriba de la inflación. La inflación estaba dentro alrededor de un 13%, se llegó a un 15% para el mes próximo, a partir del mes próximo, y un 4% a partir de febrero del año próximo. Fueron 19%, indudablemente que fue un gran encuentro y logramos todo el día. Ya el presidente finalmente estuvo con nosotros, nuestro presidente Luis Abinader, preocupado siempre por el salario de los trabajadores, y también logramos pedirle al presidente de la República en varias ocasiones que se acuerde de los empleados públicos, de los pensionados, de los jubilados, que también ameritan una mejoría en sus condiciones de pensionados y jubilados, y los empleados públicos, que siempre le decimos, señor presidente, que es importante que se mejoren los salarios de los empleados públicos, porque también nuestros empleados públicos comen y necesitan tener mejores condiciones salariales de parte del primer y más importante empleador de nuestro país, que es el gobierno dominicano. Estamos esperando la respuesta del señor presidente. Sabemos que hay un problema económico por el medio, pero hay que buscar solución para que nuestros empleados públicos, nuestros pensionados y jubilados puedan tener mejoría en sus condiciones salariales que le van a permitir mayor compra, mayor acceso a tener posibilidades mejor. No como uno quisiera, porque nuestra economía no da para tanto, pero yo que vengo de Europa ahora, sé cómo ha aumentado todo. Estuve en Brasil, en Brasilia todo ha aumentado, en Europa todo ha aumentado. Lamentablemente esa guerra que cumplió ya un año de Ucrania, Rusia, una invasión que rechazamos en este mundo de hoy. En vez de dialogar y buscar soluciones, la prepotencia de Rusia impuso una invasión a un país hermano como Ucrania, y esto nos ha traído muy grandes problemas en el mundo. El petróleo ha aumentado, ahora aumentó un poco más, en fin, todos estos problemas frutos indudablemente de una guerra desigual entre un pequeño país y una gran potencia como Rusia. De todos modos, nosotros decimos, seguimos trabajando y seguimos avanzando. Por otro lado, quiero dar algunas informaciones importantes para ustedes. Por ejemplo, el Banco de Reserva donó exposición fotográfica a la Embajada Dominicana en Alemania. Saludamos este encuentro. El administrador general del Banco de Reserva, Samuel Pereira, donó a la Embajada Dominicana ante la República Federal Alemana la muestra fotográfica La riqueza dominicana. Saludamos este gesto de nuestro director del Banco de Reservas, y saludamos esta tarea. Siempre el Banco de Reserva adelante con nuestro director, nuestro director del banco, nuestro amigo Pereira, una persona que ha dado un nuevo empuje, un nuevo entusiasmo, una nueva vitalidad a este Banco de Reserva, un banco, y entonces una comisión del Banco de Reserva encabezada por Pereira y su esposa, Noelia García de Pereira, presidenta del voluntariado Banreserva, visitó las instalaciones de la embajada en la República Dominicana en Alemania. Saludamos el gesto del Banco de Reserva, que siempre está adelante con sus actuaciones en favor de nuestro país, República Dominicana. Por otro lado, nos alegramos de las lluvias que están cayendo, sobre todo en la parte norte y en la capital, pero en la parte norte, donde nuestras presas estaban con problemas, siguen todavía con problemas, pero esperamos que sigan las lluvias, porque ya del año pasado teníamos grandes problemas de sequía. Por otro lado, la Policía Nacional reconoció a 81 policías que cayeron en su compromiso, su labor, y el director de la Policía Nacional reconoció a esos ex policías que cayeron en cumplimiento de su deber. Es un acto digno, importante de tenerlo en cuenta, un reconocimiento póstumo a esos militares, a esas policías que cumplían su deber y que cayeron lamentablemente por manos
de fascinerosos que quitaron la vida cuando cumplían su deber, y eso hay que tenerlo en cuenta y alabar ese reconocimiento a esas familias. La labor de la policía no es fácil. Se está trabajando para transformar a la policía, para tener una mejor policía nacional, pero sabemos que eso es un proceso difícil. De todos modos, seguimos avanzando. Nuestra Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS celebra con orgullo, saludamos a Antonio Marte, miembro del Comité Ejecutivo, senador de la República, que cumplió años en estos días. Igualmente saludamos con mucho cariño el cumplimiento de Gloribel, la hija de nuestra secretaria Gloribel, y también a Figueroa, trabajador de nuestra confederación. Bendiciones y felicidades, y será hasta nuestro próximo programa. Seguimos avanzando. No se olvide que estamos en todo que Cuaresma, la Cuaresma, día de reflexión, día para profundizar en el campo personal, en nuestro Dios, creador del universo, de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Viene la pasión, recordar la pasión y la muerte, pero sobre todo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que podamos resucitar junto con Él. Esperamos hasta nuestro próximo programa, si Dios lo permite. Hasta pronto, pues. Buen ánimo. Adelante, pues.